Professor Héctor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Júlio, agradeço à TV Unesp por abrir este espaço. Muito obrigado. Professor, para a gente começar, quais são os principais fatores que têm impactado no prolongamento desta guerra? Imaginava-se, pelo menos lá no início, que a resistência ucraniana, de repente, não fosse ser tão forte. Isso pode ser considerado também um fator importante para esse prolongamento da guerra, chegando a completar um ano agora? Exato, Júlio, esse é um dos fatores, mas em realidade não sei até que ponto falar de uma resistência ucraniana ou de uma resistência do chamado Ocidente, es decir, Estados Unidos y su brazo armado que es a OTAN, a Organización do Tratado Atlántico Norte. A Ucrania no teria condições de resistir muito, digamos, uma guerra contra a Rússia, uma guerra que poderia ter sido evitado respeitando os acordos de Minsk e outros acordos, enfim, era muito fácil no começo ter acabado com essa guerra rapidamente. Mas esa guerra se prolonga desde 2014, que se inicia como una guerra civil entre ucranianos, y en 2022, en febrero, por una aproximación da OTAN, digamos, do apoyo da OTAN a sectores ucranianos, digamos, del gobierno ucraniano de Zelensky, que crea condiciones para a invasión por parte de Rusia de Ucrania. Os factores no justifican a invasión, es decir, la invasión desde el punto de vista jurídico, la justicia internacional, es condenable y es condenado. Solo que en un determinado momento en que las presiones se transforman en un riesgo existencial, como por ejemplo, si usted está en una estrada con su carro a 80 kilómetros por hora, más de pelo espeliño, un camión que se abalanza sobre usted, o você sube a velocidade aumentando, es decir, quebrando a regra, o você é batido pelo caminhão. En ese caso es más o menos lo mismo. Es decir, cuando en las relaciones internacionales se transforma en una cuestión existencial, las leyes caen. Una cuestión entonces fue una resistencia aumentada por parte de Occidente, es decir, con suministro de armas, de entrenamiento, que ya comienza antes de 2014. Tanto entrenamiento cuanto subsidio militar para Ucrania. Comienza antes de 2014. Mas ahora hay una aceleración de esos suministros. Y por un lado es eso. Por otro lado es una cuestión geoestratégica de tentar desgastar Rusia con China. Es decir, no podemos esquecer que a OTAN declaró a China y a Rusia como enemigos de la OTAN. Y enemigos para una alianza militar no significa adversario político o concurrente económico, significa aquel que va a combater. Entonces, desde ese momento, a Rusia y a China comenzaron una aproximación que se manifiesta fundamentalmente en la declaración de Pekín, en los Juegos Olímpicos, poco antes de iniciar el conflicto en Ucrania, lo cual presentan, digamos, una posibilidad de un mundo donde todos ganen, de cooperación, regido por leyes, diferentemente del mundo que propone Occidente, que es un mundo regido por reglas. Las reglas son impostas pero vencedor. Las leyes anteceden al propio conflicto. Eso es una diferencia bien importante. Entonces, por un lado, la cuestión geopolítica de separar China de Rusia, o pelo menos desgastar militarmente a Rusia para después, eventualmente, un enfrentamiento militar con la China. Y por otro lado, factores económicos. Segundo algunas informaciones, los Estados Unidos aumentó las exportaciones de armamento un 49% en 2022. En lo que fue de 2022, es decir, en realidad 11 meses. Eso es mucho, lo que significa que tiene empresas que están ganando mucho. En toda la guerra es un negocio, es decir, diferentemente de lo que pensaban los liberales, que la guerra, por ser una entropía económica, eso levaría al fin de las guerras en gobiernos democráticos. Eso no se da en la realidad empírica, es decir, a factores económicos de riqueza, es decir, el complejo militar, político-militar, industrial norteamericano lucra con la conflictividad en el mundo, sea con las guerras o con amenaza de guerra. No precisa ser una guerra, mas la simple amenaza
já move o mercado bélico. Ô, professor, e quais os motivos para esse conflito continuar? Em relação ao que a Rússia apontava lá no início como motivos, a gente sabe que não existe, mas assim, que ela apontava como motivos para invadir a Ucrânia, são os mesmos motivos que ela mantém até agora? Quais são, para quem ainda não conhece, o que motiva a Rússia a continuar com esse conflito? Somose un factor importante. En el primer momento, en realidad, lo que se exigía era autonomía, una autonomía que ya tenía sido reconocida, inclusive en Minsk tenía sido reconocida autonomía de las provincias de Donbass. En aquel momento, Rusia lo que exigía era autonomía de Donbass, volta a Minsk y al Pacto de Budapest, en el cual a Ucrania se comprometía a no instalar armamentos nucleares. En aquel momento, si Biden hubiese dicho a OTAN no va, Ucrania no entrará en la OTAN y no suministraremos armamento nuclear para Ucrania, tería acabado el conflicto, no tería habido guerra. La diferencia fue que en un determinado momento las provincias de Donbass pasan la declaración de autonomía a una declaración de independencia. Y esa independencia es reconocida por la Duma rusa. Es decir, hay un reconocimiento del gobierno ruso de la independencia de estas provincias. Ahí Rusia entra con a disculpa o a justificativa o motivo, en fin, de socorrer las violaciones de derechos humanos, que eso también ya fue reconocido por las organizaciones no gubernamentales, que hubo problemas de derechos humanos feitos por algunos grupos neonazistas en Ucrania. Entra a defender eso, ahí después se declara una votación interna a esas provincias por las cuales se decide anexación o integración con el territorio ruso, y ahí esas provincias pasan a ser territorio ruso. Al ser territorio ruso, eso entra dentro de una otra doctrina de empleo de la Unión Soviética, es decir, cuando el territorio ruso corre perigos con relación a soberanía, es decir, la posibilidad de administrar esos territorios por parte de Rusia, ya se pasa a un nivel de empleo de armamento nuclear, o que no caracteriza una guerra como nuclear. Serían armas tácticas, armas nucleares pequeñas, de todos modos hacen un gran estrago, más que son armas, digamos, tácticas, no son estratégicas. Claro, una vez utilizado un armamento táctico nuclear, o desencadeamiento da escalación a niveles nucleares estratégicos está colocado. Máxime con la entrada de Noruega y de Suecia en la OTAN, pelo menos el pedido para ingresar en la OTAN, eso abre una frente norte para Rusia que aumenta la complejidad de ese conflicto. Y otro es tanto esa declaración de guerra que coloca a China y a Rusia como adversarios, más también digamos, a provocaciones norteamericanas con ejercicios militares, tanto en el Estreito de Taiwán, cuanto con Corea del Sur. Es decir, se está aumentando el grado de belicidad en el mundo de manera muy perigosa. Y lo peor de todo esto, Julio, es que ninguém fala de paz. A palabra paz no aparece. Posiblemente tenía trabajos diplomáticos, fuertes trabajos diplomáticos de fondo, no visibles, por detrás de la mesa, mas los líderes no apenas no están hablando de paz, sino que están hablando de una escalación de la guerra, ya se comprometiendo a mandar armamento. Es decir que a prolongación de la guerra, yo que ya estaba configurada, Rusia no está se desgastando como se imaginaba en un comienzo, ni siquiera económicamente. Se imaginaba, o Banco Mundial imaginaba una pérdida de 2,4 menos do PIB para Rusia, y Rusia está ya, o propio Banco Mundial reconoce un 0,5% de crecimiento do PIB, do PBI de Rusia. Por otro lado, Rusia no está colocando ainda no campo de batalla o que mejor tiene en términos de tanques. Ainda no colocó ni un tanque, ni siquiera colocó a menina dos sólidos de su aeronáutica en campo de batalla. Por tanto, yo creo que Rusia está pensando en la posibilidad de una continuación de esa guerra, como toda Europa está
prevendo, y la posibilidad de un desdobramento de una guerra mundial, porque a secuencia de esto es una guerra mundial, mundial básicamente europea. Europa va a ser o campo de batalha preferencial do escalonamento dessa guerra. É uma desgraça na qual não estou vendo nenhuma vontade de negociar, porque há grandes negócios sendo feitos com essas perdas humanas. Professor, falando agora do ponto de vista do Brasil, o Brasil até agora, até o momento, né, desta gravação dessa entrevista, ele tem se mostrado neutra nesse conflito, né? Ele já foi chamado outras vezes para de alguma forma contribuir, mas por enquanto ele tem se declarado neutro. Você acredita que essa é a estratégia, o mais certo a se fazer? Você acredita que o Brasil vai continuar neutro? E quais consequências o Brasil também já tem sofrido com esse conflito, até mesmo econômicas, enfim? Júlio, por um lado há uma pressão norte-americana para Brasil, não só americana, é decir, a visita do primeiro-ministro alemão, em alguma medida, também pressionou para a fractura dessa neutralidade estratégica. Há uma tradição diplomática brasileira pela neutralidade. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, digamos, já nos finzinhos da Segunda Guerra Mundial, mas o Brasil é um país que se declara pacífico e neutral nos conflitos. Essa neutralidade não é uma neutralidade, digamos, isolada. O Brasil no está en una locura por su conta. Es decir, América Latina en general está neutra, a pesar de la presión y la visita reciente de la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, que veio presionar para controlar justamente el triángulo do litio, que es, digamos, a base de la energía los próximos años, apresar las tierras raras, en fin, los materiales preciosos que Estados Unidos no quer que isso fique nas mãos de Rússia ou da China, particularmente da China, que está mais próxima de nosso continente, e, em consequência, também em mãos dos nacionais, sino que Estados Unidos possa controlar essa produção e esse comércio desses materiais preciosos. Mas, em realidade, a maioria dos países do mundo está neutral nessa guerra. Estamos falando de países como China, como a India, como África do Sur, que son países de BRICS, que están neutrales en esa guerra. Es decir, y estamos hablando de países que son potencias económicas, potencias demográficas, como a China, que digo a India, que en cualquier momento puede pasar a China, y que son potencias nucleares, que tienen autonomía nuclear. Se recusaron a condenar a Rusia, junto con muchos países, es decir, a condenación de sanciones que se fez contra Rusia, no fueron todos los países del mundo, es decir, Occidente no es un concepto geográfico, es un concepto ideológico con un recorte bastante limitado y complicado en este momento de esta guerra, porque se están comprometiendo en una guerra de solución impensable, y que va a arrastrar esas economías. Ya en este momento va a movimientos sociales importantes en varias partes de Europa contra el envío de armamento para evitar que esos países entren en una guerra que no disrespete. Esta guerra está arrastrando a Europa, está creando un malestar de las sociedades con relación a sus gobiernos. Ya está habiendo movimientos en la Francia, en España, en varios países, inclusive en Alemania. Son movimientos que van a ser aprovechados por la extrema derecha. La extrema derecha tiene un golpe muy fuerte en Brasil, porque Brasil era un pivote importantísimo para la articulación de extrema derecha internacional. Esos 2 millones de votos significaron mucha cosa para la historia del mundo, en realidad. Es decir, fue la imposibilidad de una articulación de extrema derecha a partir de América Latina. Esos movimientos serán aprovechados por la extrema derecha porque no hay una respuesta de izquierda, y el liberalismo mostró su incapacidad de satisfacer las demandas sociales o que, digamos, las culpas recaen, por lo menos retóricamente, en las narrativas de esos movimientos sociales, na democracia enquanto sistema. Isso é bem preocupante. Tá certo, professor Hector. Mais uma vez, agradeço demais a sua presença aqui com a gente, suas explicações. E a gente fica aqui acompanhando, né, de longe os desdobramentos desse conflito.
Espero que continuemos estando bem longe desse conflito. Eu que agradeço, Júlio, você e a TV por este espaço. Muito obrigado.